Vamos entonces ahora a mirar lo que tiene que ver con los analgésicos ya desde la parte farmacológica. Entonces lo primero que hay que conocer es que los analgésicos se dividen en narcóticos y en no narcóticos. Cuando hablamos de los analgésicos narcóticos, hablamos de que son aquellos principios activos que generan un grado de somnolencia grande y que adicionalmente son utilizados para dolores crónicos. Normalmente los medicamentos de control especial están dentro de esta clasificación. Los analgésicos no narcóticos son utilizados para dolores agudos, no generan somnolencia, pero sí generan un gran trastorno gastrointestinal, sobre todo en úlcera péptica, y se utilizan para dolores leves, para dolores pasajeros y también para lo que es la inflamación y para lo que es la fiebre. Hay algo bien importante en esta clasificación de analgésicos narcóticos y no narcóticos y es la siguiente. Mientras que el analgésico no narcótico quita fiebre, quita inflamación y quita dolor, el analgésico narcótico solamente quita dolor crónico. Por ende, un analgésico narcótico no te va a ayudar en ninguno de los otros procesos anteriormente mencionados. Vamos a tener presente que dentro de los analgésicos narcóticos hay una primera familia que se llaman los opioides. Los opioides en algunos libros se encuentra también como los opiáceos. Son medicamentos que son extraídos del opio. El opio es una sustancia natural alucinógena extraída de una planta parecida a la amapola. La planta de la cual se extrae el opio se llama adormidera. Dentro de esta parte de la adormidera es muy importante tener presente que al igual que de la amapola se pueden extraer sustancias ilegales y sustancias psicoactivas como lo es la heroína. En los tiempos pasados, incluso todavía acá en la Sierra Nevada de Santa Marta, acá en Colombia, hemos conocido que las tribus indígenas cultivan estas plantas como la amapola y como la dormidera, no para exportarla de manera ilegal, sino para poder extraer el opio y de esa manera tener todo el beneficio cuando presenten estos dolores crónicos. Como es una sustancia alucinógena, entonces desencadena en la persona todos los efectos psicoactivos que cualquier droga podría originar. ¿Como cuáles? Usted después de tomar un analgésico opioide puede sentir euforia, puede sentir excitación, puede también de pronto caer al otro extremo y de sentir depresión. Entonces se puede decir que cuando estamos bajo efectos de medicamentos opiáceos es como si nuestro cuerpo reaccionara a una sustancia psicoactiva muy potente. Tenemos que tener en cuenta también que los opiáceos o los opioides actúan a nivel cerebral durante 3 receptores. Los receptores de los opioides se llaman mu, kappa y delta. Son generalmente agonistas, entonces el paciente consume un analgésico narcótico, ese medicamento después de hacer el proceso LADME llega al tejido diana que sería el cerebro y empieza a buscar alguno de estos 3 receptores, mu, kappa o delta, y ya de ahí se empieza a desencadenar pues todo el alivio terapéutico. Hay que tener en cuenta que también hay otros receptores, no solamente ubicados en el cerebro, sino también ubicados a nivel respiratorio y a nivel digestivo para la parte del tratamiento con opiáceos. Pero donde normalmente llega el medicamento es a la parte cerebral. Es importante también tener presente que dentro de los medicamentos opiáceos la mayoría son de control especial, mas no todos. Por ejemplo, el tramadol es un medicamento opiáceo que ahora en unas diapositivas les voy a presentar pues el listado, pero aunque es un medicamento opiáceo no es de control especial. Pasando a la segunda clasificación de los analgésicos no narcóticos, nos vamos a encontrar con que acá tenemos una primera familia que son los AINES, una segunda familia que son otros medicamentos que quitan fiebre, que quitan dolor, pero que no quitan inflamación, y otros medicamentos que son utilizados para casos de dolor articular y para casos de dolor migrañoso.
Los AINES, que es la primera familia que nos compete en esta clasificación, son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué quiere decir no esteroideos? Quiere decir que no tienen relación con el cortisol. El cortisol es una hormona natural que tenemos en la glándula suprarrenal que ayuda en casos de estrés y que ayuda en casos de inflamación y de dolor. Entonces, al no tener relación con el cortisol, tiene relación con las prostaglandinas para poder hacer todo el efecto analgésico y antiinflamatorio. A eso se parece o se refiere la palabra no esteroideo, que no tiene relación con el cortisol, que es un antiinflamatorio natural y un analgésico natural, y que adicionalmente es una hormona que se segrega cuando hay mucho estrés. Dentro de los AINES tenemos, digamos, los medicamentos OTC más conocidos, aunque debemos de tener presente que no todos son de venta libre. En Colombia se abusa demasiado de los analgésicos sin tener en cuenta las graves reacciones adversas que estos tienen, sobre todo a nivel hepático, a nivel renal y a nivel de úlcera péptica y de hemorragia digestiva. Tengan en cuenta que los AINES es una de las principales causas por la RAM que tienen de originar úlcera péptica. Adicionalmente, tengan en cuenta que los AINES pueden ocasionar hemorragias como tal gástricas. Entonces, aunque sean de venta libre, hay que tener un uso muy mesurado con estos medicamentos. Eso, digamos, es lo menos grave dentro de la RAM. Lo más grave dentro de los AINES es que generan un deterioro muy grande del riñón y un deterioro muy grande del hígado, dos órganos fundamentales tanto para la eliminación como para el metabolismo de los fármacos. Vamos a mirar una segunda familia dentro de los no narcóticos, que son los analgésicos, dentro de los otros que no quitan inflamación. Vamos a conocer, por ejemplo, que el acetaminofén es un gran analgésico, pero que no quita ningún tipo de inflamación. Entonces, el acetaminofén entraría a ser parte de esos otros. Tenemos también que tener en cuenta que las reacciones adversas para todos los no narcóticos son las mismas. Vámonos con una tercera familia dentro de estos no narcóticos, que es todo lo que tiene que ver con los medicamentos que se utilizan para dolores articulares, tal es el caso de la artritis reumatoidea. Se pueden considerar que estos medicamentos son medicamentos biológicos, o sea, son relacionados con ciertas células o con ciertos microorganismos que ayudan como tal al paciente a tener una gran capacidad inmune para poder combatir estas enfermedades. Los medicamentos biológicos son medicamentos que también se llaman biotecnológicos, tienen un costo más elevado que los medicamentos tradicionales porque en la fabricación requieren de todo un proceso celular, como les acabo de mencionar. Y finalizando estos no narcóticos, tenemos lo que son los antimigrañosos, pues que como su nombre lo indica, se direcciona principalmente a la profilaxis o prevención de la migraña y que son dirigidos exclusivamente para este tipo como tal de condición. De tal manera que ahora que les muestre ya el listado de los medicamentos, es muy importante que ustedes tengan un panorama más amplio acerca de los usos, acerca de la aplicación de los analgésicos, y que lo más importante que ustedes tienen que recordar es que los analgésicos dañan mucho el hígado y dañan mucho el riñón, y que adicionalmente son una de las causas más grandes para tener úlceras pépticas. Eso en cuanto a los no narcóticos. Acuérdense que los no narcóticos generan un grado alto de somnolencia, un grado alto de dependencia y pues obviamente su uso debe de estar controlado por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Muchísimas gracias, los invito a leer mucho sobre este tema porque son de los medicamentos que más se manejan en la práctica de acuerdo pues a la dispensación. También tengan en cuenta que hay tratamientos alternativos para el dolor que son basados en acupuntura, que son basados en bioenergética y que no generan pues tanto impacto para nuestros órganos vitales. Muchísimas gracias.